¿Cómo pudo un solo documento firmado en Burkina Faso sacudir los cimientos de Europa y alterar el tablero energético mundial? En apenas unas horas, la noticia cruzó continentes. Burkina Faso suspendía de manera inmediata toda exportación de uranio. Para muchos en Occidente, solo era un detalle burocrático más en el laberinto africano. Pero, bajo la superficie, este anuncio detonó una crisis de alcance imprevisible, cuyas repercusiones aún están lejos de medirse por completo. Cuando la noticia llegó a Bruselas y París, el impacto fue instantáneo. Las alertas sonaron en los ministerios y en las salas de crisis de los principales países europeos. Se trataba de mucho más que un asunto logístico. Era la interrupción súbita de una arteria vital para la economía y la seguridad energética del continente. Francia, cuya red nuclear depende en gran medida del uranio africano, enfrentaba la posibilidad real de perder la fuente principal que alimenta su electricidad desde hace más de medio siglo. Para entender la magnitud de esta dependencia, basta con recordar que, desde los años 80, casi 7 de cada 10 reactores franceses funcionaban gracias al uranio extraído en el Sahel. Sin ese suministro constante, millones de hogares franceses podrían enfrentarse a apagones y sectores industriales enteros quedarían paralizados. La situación evocaba, en menor escala, la crisis petrolera de los años 70, cuando una decisión tomada en el extranjero puso de rodillas a Europa occidental. Pero esta vez, el insumo crítico era el uranio. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, no actuó solo. Al unir fuerzas con Níger y Mali, países igualmente ricos en minerales estratégicos, el joven líder africano trazó una línea que nadie se atrevió a borrar. Por primera vez, el Sahel dejó de ser solo un almacén de recursos y se plantó como actor soberano, listo para dictar nuevas reglas. Esta coordinación recuerda, en cierta forma, al histórico embargo petrolero de la OPEP en 1973, cuando un grupo de países productores cambió el equilibrio global del poder energético, solo que ahora el epicentro es África y el recurso, el uranio. Este acto trascendió la economía. Fue una declaración de dignidad y autonomía que resonó con décadas de historia y redibujó la relación entre África y Europa. Ya no era solo una cuestión de uranio, era una batalla por el derecho a decidir. La región, durante siglos considerada periférica, asumía la centralidad en el juego de poder global. Para algunos, todo podía parecer un asunto lejano, propio de funcionarios o mineros en zonas remotas. Sin embargo, subestimar el impacto sería un error colosal. Se ponían en juego los precios de la energía, millones de empleos, contratos industriales y, sobre todo, la seguridad de Europa. Los hogares europeos, acostumbrados a la estabilidad energética, de repente podían ver incrementos en sus facturas eléctricas y alteraciones en su estilo de vida. Cuando un país pequeño rompe el ciclo de la dependencia, desata reacciones en cadena imposibles de prever. Lo que empezó como una firma en Burkina Faso amenaza con cambiar alianzas, provocar crisis diplomáticas y abrir el tablero mundial a nuevos actores. Las grandes potencias, al darse cuenta de la fragilidad de sus cadenas de suministro, se ven obligadas a repensar sus estrategias y buscar alternativas, muchas veces más costosas y menos seguras. La pregunta es, ¿cómo llegó África a este momento decisivo? ¿Qué fuerzas y sucesos se alinearon para que, de pronto, una decisión local sacudiera el orden global? Para responder, debemos sumergirnos en el pasado y analizar cómo se tejió la compleja red de dependencias entre Europa y el Sahel. Durante décadas, África ha sido el motor silencioso que alimenta la energía europea. Pero esa luz, ese confort en el viejo continente, tiene un costo que casi nadie ve. Detrás de cada ciudad iluminada en Europa, hay una historia poco contada. La del Sahel entregando sus recursos, atrapado en un juego de dependencias tan antiguo como desigual. A lo largo del siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas reforzaron su control sobre los recursos africanos. Los contratos originales, firmados bajo dominio colonial, se mantuvieron durante más de medio siglo. Aunque los nombres y rostros del poder cambiaban,
Las reglas seguían dictadas desde París o Bruselas. Los recursos partían y la riqueza real nunca llegaba. Para muchas comunidades locales, el uranio era solo un rumor lejano. Sus vidas apenas cambiaban mientras las promesas de desarrollo se esfumaban con cada embarque rumbo a Europa. La relación era tan desigual que la dependencia europea del uranio africano se convirtió en un secreto a medias, cuidadosamente excluido de los grandes debates internacionales. La energía que impulsaba la comodidad europea llevaba un precio oculto: el estancamiento y la frustración del Sahel. Por ejemplo, en ciudades como Arlit, en Níger, las minas de uranio funcionaban día y noche, pero la electricidad y el agua potable apenas llegaban a la población local. El caso de Arlit ilustra cómo las ganancias del uranio rara vez beneficiaban directamente a las comunidades. En los años 80, mientras las exportaciones fluían hacia Europa, menos de una décima parte de las ganancias quedaba en África. La mayoría de los contratos aseguraban precios bajos y regalías mínimas para los gobiernos africanos, perpetuando así la dependencia y la pobreza. Saber esto lo cambia todo. Cuando un país no controla el destino de sus recursos, pierde mucho más que dinero. Pierde autonomía, dignidad y la posibilidad de elegir su futuro. Lo que está en juego es la capacidad de construir un camino propio, de invertir en educación, salud e infraestructura, en lugar de depender de la caridad o la ayuda externa. Pero ahora, algo está a punto de romper ese ciclo. Un movimiento inesperado sacude el tablero energético mundial. Burkina Faso, junto a Níger y Mali, decide suspender la exportación de uranio. La decisión no fue tomada a la ligera. Fue el resultado de años de frustraciones acumuladas y de una visión compartida entre líderes que, por primera vez en mucho tiempo, apostaron por el control soberano de sus riquezas. Un viernes cualquiera, estalló la noticia. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, anuló de inmediato el contrato de exportación de uranio a Francia. No fue solo un documento firmado, fue el principio de un terremoto político que sacudió la relación histórica entre Europa y el Sahel. La prensa internacional lo comparó con otros momentos decisivos, como la nacionalización del petróleo en Irán en 1951, cuando el primer ministro Mossadegh desafió a las potencias occidentales y alteró el equilibrio global. En apenas unos días, Níger y Mali se sumaron al bloqueo, deteniendo el envío de miles de toneladas de uranio que alimentaban la red eléctrica europea. De repente, 3 naciones africanas frenaron un recurso clave y el impacto fue inmediato. El precio internacional del uranio subió casi una quinta parte en menos de 2 semanas, mientras los mercados intentaban asimilar la nueva realidad. En la Bolsa de Londres, el uranio cotizó al alza más rápido que cualquier otro mineral ese mes, despertando alarmas en los fondos de inversión y compañías energéticas. Para Europa, la pérdida de control fue instantánea. Francia, la gran afectada, activó una célula de crisis, exigiendo explicaciones y soluciones rápidas. Pero las respuestas ya no llegaban. El Sahel rechazaba las viejas reglas y, por primera vez, hablaba con una sola voz. En las cancillerías europeas, se revisaban de urgencia los inventarios estratégicos y se evaluaba la posibilidad de recurrir a reservas, aunque se sabía que éstas solo alcanzarían para unos pocos meses. Burkina Faso, Níger y Mali anunciaron la creación de un consorcio regional de uranio. Su objetivo era claro: negociar juntos y convertir sus recursos en palanca de desarrollo propio. La ruptura fue celebrada en las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey, donde miles marcharon bajo pancartas que decían «Nuestros recursos, nuestro futuro». Esta imagen evocaba las protestas de independencia de los años 60, pero con un matiz contemporáneo. Ya no se luchaba solo por banderas, sino por el control real de la economía. Sin embargo, la comunidad internacional respondió con recelo y advertencias. En Europa crecía el temor a una crisis energética, mientras en África se sentía una ola de orgullo y emancipación. La presión sobre los líderes africanos era enorme. Si la apuesta fracasaba, perderían ingresos vitales y quedarían aislados. Si triunfaba,
cambiarían el destino de toda la región. El vacío europeo atrajo a nuevos jugadores. China y Rusia ofrecieron acuerdos y financiamiento, dispuestos a ocupar el espacio que durante décadas controló Francia. Así, el Sahel se encontró en una encrucijada, entre el riesgo de inestabilidad y la promesa de una soberanía real. China, por ejemplo, propuso construir centrales de enriquecimiento local. Rusia, por su parte, ofreció tecnología y capacitación para la gestión del mineral, recordando su propia experiencia en Siberia. En este punto de inflexión, la pregunta es inevitable. ¿Podrán estos países transformar la crisis en una oportunidad histórica? ¿O el mundo asistirá a otro ciclo de dependencia, bajo nuevos nombres y banderas? Existen ejemplos de ambos caminos. Venezuela, en el siglo XX, intentó controlar su petróleo, pero terminó atrapada en nuevas dependencias. En cambio, Noruega supo transformar sus recursos en bienestar, estableciendo un fondo soberano y reglas claras. Mientras los líderes del Sahel sopesan riesgos y alianzas, las reacciones en Europa y el resto del mundo apenas comienzan. El tablero energético global ya nunca volverá a ser el mismo. Las empresas europeas, ante la incertidumbre, han empezado a buscar contratos en Canadá, Australia y Kazajistán, aunque estos países no pueden suplir, al corto plazo, la totalidad de la demanda europea. El Sahel está ante una encrucijada inédita. ¿Será un laboratorio de soberanía, un modelo de cooperación africana, o volverá a la dependencia del pasado? La suspensión de las exportaciones de uranio, impulsada por Burkina Faso junto a Níger y Mali, sacude el tablero global como nunca antes. El mundo observa y especula. ¿Qué caminos reales se abren ahora? Tres grandes escenarios emergen con nitidez. El primero, una consolidación regional sólida, donde Burkina Faso, Níger y Mali logran coordinarse en políticas y compartir beneficios, convirtiéndose en un bloque fuerte y autónomo. Para lograrlo, sería imprescindible crear instituciones supranacionales, como un banco de desarrollo del uranio y un fondo común para infraestructuras. El segundo, el nacimiento de un modelo africano replicable, capaz de inspirar a otros países a seguir el ejemplo del consorcio Sahel y desencadenar una ola de cooperación sin precedentes en el continente. Ghana o Guinea, observando el éxito del Sahel, podrían decidir formar sus propias alianzas para recursos como el oro o la bauxita. El tercero, el riesgo de retroceso, si las presiones diplomáticas, económicas o incluso militares logran fracturar la unidad y arrastrar a la región de vuelta a la inestabilidad y la dependencia. Un ejemplo histórico sería el Congo de Patrice Lumumba, donde la presión extranjera y los conflictos internos frustraron los sueños de soberanía. Ya se sienten los primeros frutos del proceso de diversificación industrial. Se crean centros de formación técnica y se apuesta por transformar minerales localmente. El valor agregado regional ha crecido cerca de 1/3, generando empleos de calidad y cambiando la relación de poder. El Sahel ya no es solo proveedor de materias primas, sino también de productos transformados y saber técnico. Por ejemplo, en Ouagadougou se inauguró el primer laboratorio de análisis de uranio, gestionado por ingenieros locales, y en Bamako se formó una cooperativa de jóvenes metalúrgicos que ahora exportan tecnología. Las nuevas alianzas geopolíticas añaden tensión al tablero. Frente a la presión europea, Burkina Faso, Níger y Mali abren canales con China y Rusia, pero esta vez buscan inversiones bajo condiciones más equilibradas, evitando ceder el control estratégico de sus recursos. Una cláusula clave en los nuevos acuerdos obliga a que al menos la mitad de la cadena de valor se quede en la región, algo que nunca antes se había logrado negociar. Cada movimiento es una jugada diplomática que repercute en el continente y más allá. El cambio más profundo, sin embargo, podría ser psicológico. Por primera vez, estos países dejan de verse como víctimas de intereses ajenos y actúan como negociadores de igual a igual, conscientes de su poder y margen de maniobra. Este salto mental se refleja en discursos, políticas y en la vida de miles de jóvenes que ven futuro, donde antes solo había resignación.
En entrevistas recientes, estudiantes universitarios africanos expresan su orgullo de ver a sus líderes defendiendo los intereses nacionales en foros internacionales. Europa, a su vez, se ve forzada a repensar su estrategia energética y diplomática. El viejo mecanismo colonial ya no sirve, y ante la incertidumbre del suministro, los gobiernos europeos buscan alternativas en Asia Central, Canadá y Australia. Esta urgencia acelera la transición hacia energías renovables, pero también revela la fragilidad de las viejas dependencias. Empresas como EDF han anunciado inversiones históricas en energía solar y eólica, aunque admiten que la transición será lenta y costosa. En paralelo, países vecinos como Ghana, Costa de Marfil y Guinea vigilan de cerca el experimento Sahel. Debaten internamente si deben seguir el mismo camino para controlar oro, bauxita o cacao. Si el Sahel tiene éxito, podría abrir una nueva era de autonomía para África Occidental. En foros regionales, ministros de Economía discuten la posibilidad de crear consorcios similares para otros minerales estratégicos. Nada está garantizado. El precio del éxito es alto y el riesgo de fractura es real. Todo puede ganarse o perderse. Estabilidad política, crecimiento económico, influencia internacional y la autoestima colectiva de toda una generación. La región se debate entre avanzar hacia un futuro propio o volver a ser terreno de disputa y dependencia. En medio de esta tensión, surgen preguntas cruciales. ¿Qué lecciones prácticas pueden extraer ciudadanos, gobiernos y empresas africanas? ¿Es este el inicio de un ciclo realmente nuevo o solo otro espejismo? Para responder, es útil examinar casos históricos en otras regiones. Chile, por ejemplo, tardó décadas en lograr que la riqueza del cobre beneficiara a su población. Botsuana, en cambio, supo gestionar sus diamantes, y hoy es un ejemplo de desarrollo inclusivo. Mientras el Sahel se enfrenta a su mayor desafío, la presión internacional aumenta, y las decisiones tomadas hoy determinarán el rumbo de toda una generación. El siguiente paso será decisivo. ¿Lograrán consolidar un modelo propio o caerán en viejas trampas? La experiencia de países como Indonesia, que nacionalizó sus recursos pero enfrentó décadas de inestabilidad, sirve como advertencia sobre la importancia de acompañar la soberanía económica con instituciones sólidas y transparencia. ¿Qué sucede cuando la autonomía se vuelve acción diaria y motor de innovación, más allá del discurso? En Burkina Faso, la soberanía deja de ser promesa y se convierte en realidad palpable. El control técnico y legal sobre los acuerdos mineros ya no es negociable. Ahora se impone desde la convicción, no desde la presión extranjera. Ejemplos concretos abundan. El gobierno ha creado una Comisión Nacional de Control de Recursos, integrada por expertos locales y representantes de la sociedad civil, que audita cada contrato y supervisa la distribución de beneficios. Las consecuencias se sienten en la calle y en los presupuestos. La riqueza, que antes se fugaba, hoy financia carreteras, escuelas y hospitales dentro del país. El dinero deja de escapar y empieza a construir un futuro propio. En pocos meses, se han asfaltado más de 200 kilómetros de rutas y se han inaugurado 5 hospitales financiados con fondos del uranio, algo impensable bajo el viejo esquema de exportaciones directas. Pero el cambio trasciende lo económico. Surgen cooperativas de ingenieros donde solo había empleos sumisos. Las universidades lanzan programas acelerados de metalurgia nuclear. Startups tecnológicas emergen, impulsadas por el orgullo de participar en una transformación nacional que se percibe en cada barrio. Jóvenes como Mariam, graduada en ingeniería minera, han fundado empresas que ofrecen servicios de monitoreo ambiental a las propias minas, asegurando que el desarrollo sea sostenible. El mensaje de Ibrahim Traoré es contundente. No se negocia bajo amenaza, sino bajo principios firmes. La soberanía es una habilidad colectiva que se entrena y se contagia. Esta postura desafía décadas de dependencia y demuestra que un país puede pasar de proveedor a protagonista, alterando el tablero global. En sus discursos, Traoré insiste en la importancia de la formación técnica y de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Este ejemplo enciende la chispa en otros países en desarrollo.
¿Y si negarse a ceder recursos fuera el primer paso hacia la verdadera independencia? El control propio se vuelve contagioso, inspirando nuevas alternativas para el litio, el gas o la agricultura en otras regiones. Argentina y Bolivia, por ejemplo, han empezado a renegociar sus contratos de litio, motivados por el éxito del Sahel. Sin embargo, hay una advertencia. Ignorar estas lecciones perpetúa la dependencia. Atreverse a aplicarlas puede abrir la puerta a un futuro más autónomo y digno. Transformar la soberanía en rutina implica riesgos, pero las recompensas pueden marcar a generaciones enteras. La historia muestra que quien se atreve a romper con el pasado enfrenta dificultades, pero también puede cambiar el destino de su pueblo. Así, se cierra el círculo. ¿Qué puede aprender el resto del mundo de esta revolución silenciosa que hoy germina en el Sahel? La lección principal es clara. Ningún país debe conformarse con ser solo un eslabón en la cadena de valor global. El verdadero desarrollo requiere control, visión y capacidad de adaptación. Con el uranio fuera del tablero, la partida energética se reconfigura. ¿Quién se adapta primero a las nuevas reglas y quién se queda atrás? Europa, por ejemplo, ha anunciado un plan de inversión en reactores de nueva generación y en energías alternativas, pero sabe que el tiempo juega en su contra. África, por su parte, explora alianzas sur-sur y busca exportar no solo minerales, sino también tecnología y conocimiento. La próxima revolución energética no se decidirá en París ni en Pekín. Se juega, en este preciso instante, en las salas de consejo del Sahel, donde cada decisión puede convertirse en precedente para otros países y regiones. El mundo observa, los mercados ajustan sus apuestas, y los ciudadanos esperan que esta vez el cambio sea real y duradero. Ahora, lo local desafía a lo global. La suspensión de la exportación de uranio por parte de Burkina Faso, una decisión en apariencia administrativa, ha detonado un terremoto en la arquitectura del poder energético mundial. La influencia de esta medida podría sentirse durante décadas, no solo en África, sino también en Asia y América Latina, donde muchos países repiensan su rol en la economía global. La antigua imagen de África como simple proveedora de materias primas empieza a desvanecerse. Ibrahim Traoré, respaldado por Níger y Mali, ha dado un golpe sobre la mesa. Ya no se trata solo de recursos, sino de soberanía. Por primera vez en más de medio siglo, el Sahel marca el ritmo, cuestionando quién dicta las reglas del juego. El eco de este cambio llega incluso a la Unión Africana, donde se debaten nuevas políticas para fortalecer la integración económica continental. No es únicamente una cuestión económica. Se trata de una revolución silenciosa y, sobre todo, psicológica. Traoré inaugura una era en la que África deja de esperar instrucciones externas y afirma sus propias condiciones. Sus palabras resuenan. No seremos más el motor invisible de la prosperidad ajena. Esta frase ha sido adoptada por movimientos sociales y estudiantiles en todo el continente, convirtiéndose en símbolo de una nueva conciencia colectiva. Pero detrás de esta jugada se entrecruzan riesgos y oportunidades. Si el movimiento prospera, la región podría transformar sus ingresos, crear empleo industrial y ganar autonomía real sobre sus minerales. Si fracasa, el costo político y la inestabilidad pueden arrastrar a todo el bloque hacia una nueva dependencia. El reto es inmenso, pero la oportunidad es histórica. Quedarse al margen es dejar que otros decidan el futuro. Comprender y anticipar estos movimientos puede significar la diferencia entre liderar el cambio o quedar mirando desde la barrera mientras se reconfigura el mapa del poder global. Empresas, gobiernos y ciudadanos de todo el mundo deben tomar nota. El control de los recursos es solo el primer paso. Convertirlos en bienestar, el verdadero desafío. En menos de un mes, Burkina Faso y sus aliados han roto décadas de relaciones desiguales. El impacto ya se percibe. Francia pierde acceso inmediato a miles de toneladas de uranio, el precio internacional sube, y nuevos actores como China y Rusia aceleran su entrada en la región. Europa, acostumbrada a la seguridad de los viejos contratos,
observa con inquietud cómo se desvanece su control energético. Las bolsas europeas registran caídas en las acciones de empresas energéticas, y los gobiernos anuncian planes de emergencia para garantizar el suministro en invierno. Sin embargo, la verdadera revolución no ocurre en los mercados, sino en la mentalidad. Jóvenes ingenieros organizan cooperativas, universidades africanas lanzan programas de metalurgia nuclear, diplomáticos regresan porque ven un motivo para quedarse. Todo esto anuncia el nacimiento de un nuevo paradigma. Menos dependencia, más control, y por primera vez, la posibilidad real de que el valor de los recursos permanezca en casa. El ejemplo del Sahel inspira a comunidades desde Sudamérica hasta el sudeste asiático. La pregunta ahora es, ¿quién controlará el futuro? ¿Serán los viejos actores o las nuevas generaciones africanas que han decidido no conformarse? El desenlace dependerá de la capacidad de adaptación, de la solidez de las instituciones y de la voluntad colectiva de perseverar ante los desafíos. Atentos, porque los próximos movimientos del Sahel no solo reescriben la historia africana, podrían cambiar el futuro energético del mundo entero. Y, en última instancia, sirven como recordatorio de que, a veces, una decisión local puede desencadenar una transformación global cuyo alcance solo el